Nuevamente es jueves de Colmena Fi y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Soy Claudia Ávila Schlotfeld y como cada jueves les extendemos una cordial invitación a revisar los contenidos académicos que América por la Infancia tiene para ustedes en su página web academiafai.com. También les invitamos a seguirnos en Spotify, somos @colmenafai, y en las redes sociales de América por la Infancia nos encuentran como @América por la Infancia. Este jueves toca escribir el episodio número 84 con un tema sensible, pero sumamente importante de abordar para ir entretejiendo una mirada más sistémica y benevolente en torno a las niñas y a los niños con prácticas sexuales abusivas hacia otros niños y niñas. Para ello, tenemos el honor y placer de tener como invitado de lujo al magíster Alejandro Astorga Arancibia, subdirector de Corporación Opción. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Traudy, por la invitación. Feliz de poder compartir en este espacio algunas reflexiones que ojalá sean de interés para todos y todos quienes nos escuchan. Ay, deseo con todo el alma que así sea, no solo que sea de interés, sino que llegue a donde tenga que llegar en algún momento o en un hito de su historia en el que algo sucedió y que esa mirada sea cada vez más sensible y que intentemos ver más allá de la simple conducta y seamos capaces de mentalizar, de reflexionar y de hacer intervenciones mucho más sensibles con estas infancias. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Bueno, antes de empezar a entretejer el tema que hoy nos convoca para este episodio, el número 84, déjeme presentarlo brevemente. Alejandro Astorga Arancibia es psicólogo egresado de la Universidad de Chile, máster en terapia familiar por la Academia de Psicoterapia de la Familia en Roma, Italia. Es terapeuta familiar acreditado en el modelo multigeneracional de Mauricio Andolfi. Es magíster en Derecho con mención en Infancia, Adolescencia y Familia por la Universidad Diego Portales en Chile. Es director del Centro de Intervención Multigeneracional también de Chile. Es miembro del Instituto Iberoamericano del Bowen Center for the Study of the Family en Washington, D.C. Es docente universitario y subdirector de una corporación en Chile, que es Corporación Opción, especializada en el área de los derechos del niño y la intervención familiar. Pueden encontrar alguno de sus trabajos y aportaciones en la página web www.centromultigeneracional.cl o seguirlo en Instagram a través de em, @Alejandro Astorga Arancibia. Y entiendo que también en @multigeneracional, ¿cierto? Exactamente. Así es, así es. Bueno, pues sabrán o podrán darse cuenta de por qué nuestro invitado de hoy es Alejandro. Tiene amplia experiencia en el tema que vamos a abordar. De hecho, tiene un modelo del que yo creo que vamos a hablar a lo largo de estos 45 minutos. Pero para poder empezar a entretejer el tema que queremos poner en la mesa de Colmenafay la mañana, tarde o noche de hoy, sea del día o la hora en la que nos escuchen, Ujú. nos podría ayudar a entender este concepto de violencia sexual y si es distinto o es un sinónimo del concepto de abuso sexual y por qué. Muchas gracias, Traudy. Efectivamente, es una, es una pregunta necesaria. Yo creo que es una pregunta fundamental para todos que trabajamos en esta área. Habitualmente trabajamos con una cierta distinción de los tipos de violencia, ¿no? Hablamos de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia sexual, y en ocasiones también hacemos distinciones bajo las cuales configuramos una idea de daño o afectación en los niños o niñas distinta. Y pensamos muchas veces
que la violencia psicológica, por ejemplo, no es una violencia comparable a otros tipos de violencia, y la verdad es que genera efectos que todos conocemos, son mucho más complejos también. En mi acercamiento, o en el acercamiento que pretendo que podamos compartir respecto de la violencia, tenemos que mirar primero distintas manifestaciones o expresiones de la violencia. Y en ese sentido, la violencia sexual es una expresión más de los distintos tipos de violencia. Y dentro de ello es donde aparece esta noción del abuso sexual. Entonces quisiera yo primero ofrecer dos ideas. La primera idea es que la expresión del abuso como parte de una dimensión más amplia de violencia. El abuso sexual es parte de un escenario de violencia, lo cual no quiere decir, y eso también es importante remarcarlo, que muchas veces niños y niñas viven las experiencias de abuso sexual desde un punto de vista de la seducción, desde el punto de vista del engaño. Entonces, para ellos y ellas muchas veces van a decir esto no fue entendido, no fue un acto violento, pero entre nosotros, en nuestro espacio, siempre va a ser una expresión de violencia el abuso sexual, aun cuando haya sido mediante el engaño o la seducción. Creo que es muy importante remarcar este punto. Hay distintas manifestaciones de violencia, eh, no quedarnos con una solamente de ellas, sino ponerla en un gran contexto y no olvidar la expresión del abuso como parte de esa violencia. Me anoté una frase que quiero repetir. El abuso sexual forma parte de un entorno de violencia. Esta cultura de violencia que no reconoce y que no valida, por ejemplo, este abuso sexual a través de la seducción, ¿no? Finalmente, él quiso o ella quiso o él o ella estuvieron de acuerdo, pero cuando no reconocemos que este niño o esta niña o esta persona adolescente inicialmente ha dado una señal de alerta y ha puesto quizá un no, una barrera, el que esta persona, quien sea, active todo este otro sistema, da cuenta de qué tan fácil es moverse en esta telaraña de la cultura de la violencia, ¿cierto? Exactamente. Creo que muchas veces nuestra lógica de categorizar en tipos de violencia nos hace perder de vista el hilo conductor o el contexto, ¿no? O la ecología finalmente en la cual esto ocurre. Hablamos de sistemas abusivos muchas veces, más que solamente centrarnos en una conducta o en un comportamiento. Si podemos ofrecer un escenario mucho más amplio, la violencia o el abuso sexual es una manifestación más de un conjunto de otras dinámicas violentas. A veces se da únicamente y por separado, pero en nuestra experiencia, la dinámica violenta tiene varias manifestaciones y el abuso sexual es parte, es una de ellas. Ok, voy a seguir algo un poco más ordenado Ujú, porque cuando usted dijo ecología o sistemas abusivos, dije, ay, ujú. esto me llama a otra pregunta, pero pensemos, ¿por qué es importante conocer cuáles serían las conductas sexuales esperables? Porque para poder reconocer estas prácticas sexuales abusivas o abusivas sexuales, es súper importante saber qué podemos y qué no podemos esperar como una trayectoria del desarrollo saludable de los niños y de las niñas. Entonces, nos podría ayudar a entender qué sería lo esperable y en qué momento quizá estar un poco más alertas o atentos. Perfecto. Claro, la primera idea, pensando en cómo nosotros como seres humanos nos desarrollamos, cómo crecemos, cómo vivimos finalmente, es que estamos siempre en un proceso de exploración, de desarrollo desde la temprana y desde el nacimiento en distintas áreas, ¿no?
como podemos decir a veces en el ejercicio del lenguaje o en el uso de nuestro cuerpo. Pero si pensamos en el desarrollo sexual o en el desarrollo psicosexual, la primera idea a remarcar es que se inicia en el nacimiento y nos acompaña a lo largo de la vida y por supuesto que tiene manifestaciones específicas en la temprana infancia, en la adolescencia, en la preadolescencia. Entonces, la primera idea que creo que es relevante es que el desarrollo sexual y el desarrollo psicosexual forma parte de un conjunto de esos otros desarrollos de todos los seres humanos. Y en ese sentido es interesante remarcar siempre que el desarrollo sexual es un desarrollo esperable y que hay ciertas conductas que son incluso, usaríamos la palabra, saludables. Más bien nos llamaría la atención que un niño o una niña no expresara su sexualidad o que la reprimiera o que la escondiera. Entonces, la primera distinción es pensar que el desarrollo sexual, y usaría la palabra psicosexual, se da en un continuo que va desde las conductas normativas, esperables para un determinado grupo etario, hacia otro extremo, que llamaríamos conductas que empiezan a ser problemáticas, que se dan fuera del contexto o del grupo etario en que uno esperaría, y aparecen conductas que surgen en un contexto inadecuado y que empiezan a ser también o problemáticas o incluso a ser abusivas. Muchas veces nos quedamos con esas conductas abusivas o problemáticas, pero olvidamos que forman parte de un continuo y que todo niño o niña empieza ensayando ciertas conductas en un contexto social. El primer contexto social es su propia familia. Entonces, en nuestra experiencia, tenemos que ponernos a mirar cómo se vive la sexualidad y la expresión sexual dentro de esa familia. Entonces, la idea de lo esperable, lo normativo o lo saludable en el plano sexual es lo primero que tenemos que entender. En el fondo, todo niño o niña crece en un entorno, desarrolla, experimenta y ensaya conducta muchas veces con sus propios pares, en el plano de la sexualidad. El contexto, la reiteración de algunas de esas conductas, nos va a hacer una alerta muchas veces de decir si es esperable o no, si empieza a ser problemático o si claramente en la interacción uno de los dos niños que participa la va a definir como no deseada, no buscada, más bien violenta o incluso abusiva. Vamos a poder establecer ciertos criterios a lo mejor en base a ello, pero creo que lo central es que si miramos ese continuo, pequeñas alteraciones en ese continuo, en ese curso de desarrollo, obviamente que nos van a marcar la pauta de lo que nos llama la atención. Y aquí hay varias cosas que usted refiere de manera reiterativa, que es este proceso continuo, este proceso dinámico, este proceso relacional, este proceso ecosistémico. Y quizá em, me gustaría preguntarle aquí, ¿qué diferencia? Usted dijo actitudes problemáticas versus prácticas abusivas. ¿Es exactamente lo mismo o una es predecesora de la otra? Buena pregunta, excelente. En primer lugar, lo que trato de mencionar, y esto es muy eh, de alguna manera muy visual, ¿no? Yo lo veo siempre como en un gráfico y lo trato siempre en las clases o en los espacios de conferencia mostrar de esta manera. La conducta abusiva es parte de conductas sexuales, por así decirlo, problemáticas. Es un pedacito de una conducta. Primero vamos a tener las conductas saludables, esperables. Después podemos hacer una distinción donde vamos a decir, pero hay ciertas conductas que más bien podrían llamar la atención, ¿no? Vamos a pensar en algunas conductas que pueden ser problemáticas. Vamos a poner dos ejemplos. A veces hay conductas problemáticas que son de carácter
interpersonal, una conducta con un otro niño. A veces son conductas que desarrolla el propio niño. La masturbación, por ejemplo, de carácter compulsivo o una masturbación en un contexto, por ejemplo, escolar, claramente es una conducta sexual problemática, ¿ya? Que es vivida por el propio niño. Pero si esa conducta la ponemos en un entorno relacional con un otro, ya vamos a hablar de conductas sexuales problemáticas interpersonales. Vamos a utilizar esa distinción. Las conductas sexuales problemáticas de carácter interpersonal, ya vamos cada vez como hilando un poquito más fino, ¿no? Perfectamente pueden darse y pueden ser de carácter no abusivo, ¿ya? Podría haber una interacción entre dos niños o eventualmente entre adolescentes que no definieron esa conducta como abusiva, ¿ya? Lo que referíamos históricamente muchas veces con situaciones de niños que exploran su sexualidad, pero nos encontramos a veces con una diferencia de edad entre los niños, nos encontramos con características que uno de esos niños ha tenido experiencias abusivas o de violencia antes, o uno de esos niños claramente también tiene claramente una corporalidad distinta al otro o a la otra, que va a generar una diferencia. Ahí nos vamos situando cada vez más en conductas sexuales problemáticas abusivas, ¿ya? Lo abusivo es parte de conductas sexuales problemáticas en interacción con otros niños. Ahora, aquí lo central, Traudy, de remarcar es que muchas veces, por lo menos mi experiencia ha sido esa acá en Chile, trabajando harto en el tema, que los programas sociales o los sistemas sociales se preocupan únicamente de lo abusivo, cuando ya llegó a un tema abusivo. Y usando una palabra que tú marcaste muy bien, nos olvidamos de lo que precede a lo abusivo. Y esas conductas muchas veces predecesoras son conductas problemáticas. Tuvimos un dato, nos contaron en el colegio, no, lo vimos o la vimos desarrollando tal conducta en el baño. Pasó esto con un compañero, pero no pasó a más. Se minimiza o se tiende a veces a normalizar. No indagamos, no damos un espacio de protección sensible y seguro y con ello perdemos muchas veces la oportunidad de abordar el tema antes de que escale a una conducta abusiva. Tu pregunta es tan central y yo creo que en muchos países y la experiencia por lo menos reciente en mi país y en otros países, yo creo también latinoamericanos, es que nos estamos encontrando cada vez más con conductas abusivas de carácter online, ¿ya? A través incluso de inteligencia artificial. Son conductas interpersonales, son conductas problemáticas, no es un juego, no es una diversión, no las normalicemos ni le bajemos la gravedad que tienen y que claramente generan daño a los niños. Una imagen, ¿no? De un compañero, de una compañera, modificaciones de esa imagen, son conductas finalmente abusivas, ¿ya? Y son conductas sexuales abusivas. Creo que se nos abre un poco la perspectiva con esta noción de conductas o comportamientos sexuales abusivos. A veces se usa la palabra prácticas abusivas de carácter sexual. Se nos abre el escenario y nos olvidaríamos ya de términos que usábamos antes, ¿no? De conductas sexualizadas, juegos sexuales. Esto tiene un tinte distinto y requiere también acciones de protección distintas. Yo aquí anoté muchas cosas, pero quizá voy a tomar la última parte de esta intervención suya, en el que decía, para mí el mensaje era, importa cómo el que ha sido abusado en esta interacción interpersonal lo vivió, ¿no? Si este niño o esta niña o esta persona adolescente siente que lo que le pasó, pese a que a lo mejor no hubo como un
un abuso sexual que incluya la penetración, por ejemplo, el simple hecho de que lo haya vivido como una transgresión a su cuerpo, a su intimidad, algo que es tan mío, ya significa una práctica sexual abusiva, ¿cierto? Eh, Exactamente. Eso número uno. Y número dos, me quedo con el tema de la prevención antes de la intervención. Y qué importante es, por ejemplo, que en las escuelas, estos entornos que forman parte de esta ecología de la parentalidad o la ecología del desarrollo de este niño o de esta niña que está al centro, este, sean estos entornos cuidadosos del bienestar integral de las infancias que asisten a espacios escolarizados, en donde si algo sucede, porque generalmente puede pasar en el baño o en los baños Ujú. o en el área de juegos, cuando un niño o una niña sale y yo lo acompaño o la acompaño, que no se minimice, que se valide. O sea, es tan importante la pertenencia que si alguien me dice, ay, no es para tanto, esto que yo viví, que fue transgresor de mi intimidad, puede ser el costo para mí, lo que pienso, mi integridad Por mental, supuesto. psicológica está en juego, ¿cierto? Así es. O sea, creo que hay varios niveles y varias áreas importantes. Por eso que utilizo la idea de cómo en nuestra experiencia trabajando en este tema necesitamos situar. Primero partimos estudiando conductas solamente, ¿no? Veíamos la conducta de carácter sexual. A la conducta de carácter sexual dijimos, bueno, veámosla como una serie de comportamientos, no solo una conducta, pero agreguémosle contexto relacional. ¿Dónde ocurren esas conductas? La verdad, nuestros datos nos dicen que ocurren mayoritariamente en las propias familias y a partir de las propias familias en otros contextos, sistema escolar. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo se vive? Yo ofrezco esta pregunta siempre. No solo cómo el niño vive su sexualidad, sino cómo se vive la sexualidad en esta familia en particular. La pregunta es, ¿cómo se vive la intimidad? ¿Cómo se viven los espacios? ¿Tiene una cama propia? ¿Con quién duerme? ¿Cómo se vive, por ejemplo, el manejo o no de pornografía dentro de la familia? Desde pequeñas conductas particulares a mirar el plano más de lo íntimo, lo sexual dentro de la familia, y que sí o sí va a tener expresiones en los espacios comunitarios, en los espacios escolares. A partir de ello es que aparece también cómo los niños viven y expresan su sexualidad también en los sistemas de cuidado alternativos, como son a veces las residencias de protección o pueden ser las familias de acogida, ¿ya? Son distintas áreas en que el niño o la niña va a ir expresando su modo de vivir y la conducta sexual, como yo decía, es parte de ello. Entonces, ocurre que necesariamente desde una mirada sistémica o de una aproximación ecológica, solo ver síntomas, solo ver el problema nos quita ese contexto. Entonces, si sumamos al contexto, tenemos que trabajar no solo con los adultos, progenitores, padres, sino también con aquellos que están en el sistema escolar y tienen que entender un poco este continuo del que yo hablaba al inicio, de lo esperable, lo saludable, a lo que ya pasa a ser problemático y finalmente abusivo y violento. Entonces, necesitamos trabajar de una manera mucho más comunitaria y social que meramente clínica o psicológica con un niño. Ese es el tema de fondo en mi reflexión. Y justamente es la visión de América por la infancia, porque siempre llegan y dicen, necesito que me componga a mi hijo o a mi hija. Claro, Pero no es así. Ese niño o esa niña está en relación con un otro, se ha co-construido con un otro o varios otros, ¿cierto? y vuelvo en función de ello a tu primera pregunta, ¿no? A tu pregunta inicial. Nuestros datos trabajando en este tema nos muestran varias cosas
sensibles y relevantes. Una de ellas es que es una conducta que mayoritariamente es desarrollada por niños varones, ¿ya? En un porcentaje que supera el 90%, ¿ya? Niñas también desarrollan comportamientos, conductas abusivas, pero es mayoritariamente una conducta desarrollada por varones. Por lo tanto, tenemos que tener un enfoque sensible al género para mirar y aproximar. ¿Es violencia? ¿Podría decirlo alguien? El género es violencia también en un contexto machista. Tenemos un primer dato. Agreguemos un segundo dato. ¿Hacia quién se dirigen esas conductas que desarrollan los adolescentes? Nuestros datos van en la línea que entre el 60 y muy cerca del 70% de las conductas son desarrolladas hacia miembros de la familia, en el fondo hacia familiares. ¿Y quiénes son esos familiares? Hermanos, hermanas, sobrinos, primos, primos. O sea, es una temática que le tendríamos que poner un apellido. El apellido es intrafamiliar, es un proceso de la familia. Ya tenemos un segundo aspecto relevante. Y algo que creo que nos acerca a ese tema, por eso lo uno con tu primera pregunta, se empieza a asemejar o lo tenemos que mirar con otras conductas abusivas sexuales que han ocurrido en esta familia, que han ocurrido en el tiempo. Entonces, no es solo mirar una conducta, sino que mirar cómo esa conducta se interrelaciona con otras conductas abusivas en esta familia. Por eso que mirarlo en una perspectiva histórica, evolutiva y amplia es lo que a mí me permite decir de alguna manera que vamos a ir acercándonos a un proceso multigeneracional. Ya no se trata del niño, ya no se trata solamente de la familia, se trata de que es un proceso en una familia desde una mirada multigeneracional o, como algunos también hablan, transgeneracional. Y yo aquí voy a hacer una pequeña promoción del diplomado a tu ritmo de evaluación de competencias parentales, porque de América por la Infancia, porque ahí hay uno de los módulos, es el geneograma familiar o El diagrama familiar o también. el diagrama ¿Mm? familiar, porque el niño está aquí, es un circulito o un cuadrito, sea hombre o sea Ujú. mujer, que en realidad hacia arriba tiene una gran cantidad de información de sus padres, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y que es necesario voltear a ver para poder entender esto que usted nos centraliza. El niño no es una etiqueta, no es un agresor sexual, ¿no? No es un Exacto. violador, no es una violadora, es un niño que carga con toda una historia familiar de dinámicas relacionales abusivas. Claro, aquí yo remarcaría, Traudy, dos áreas. Quizá la primera es que precisamente, tal como tú lo mencionas, el origen de hablar de prácticas o comportamientos sexuales abusivos puede evitar de hablar respecto de niños como ofensores sexuales o agresores sexuales. Estoy hablando de niños desde 10 a 18 años que atendemos, en donde un tercio de esos niños, a lo menos, tienen de entre 10 y 14 años, ¿ya? Entonces, necesitamos modelos de intervención con niños de 10 a 14 años, pero uno de los aprendizajes que hemos tenido es que históricamente hemos traído modelos de adultos, lo hemos traspasado a los jóvenes y desde los jóvenes lo estamos llevando a los niños. Aprendiendo de esos errores, que fueron errores importantes, nos damos cuenta que tenemos que tener intervenciones familiares, intervenciones comunitarias, no intervenciones centradas únicamente en una conducta en particular. Yo diría que ese es un primer aprendizaje, por eso que hablamos de comportamientos o prácticas y no los vamos a definir como agresores sexuales o como potenciales psicópatas en desarrollo, ya que es una de las miradas que históricamente ha inundado el campo y muchas veces también el sentido común frente a estas conductas. Y la segunda idea que creo que también surge de lo anterior es la dimensión interventiva.
cómo yo intervengo preventivamente también en estas situaciones, no solamente reactivamente, ¿ya? Y cuando miramos y tratamos de evaluar este sistema familiar, usamos acá bastante el diagrama familiar, también llamado genograma, ¿no? A partir del genograma y el diagrama familiar encontramos otro dato más importantísimo. En estas familias han habido experiencias de abuso, muchas veces abuso sexual, por parte de la figura femenina. Muchas veces, madre o la abuela nos narra experiencias abusivas en su historia que no había develado antes o que alguna vez comentó, pero que no generó alguna respuesta de protección de su familia. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que podemos mirar? La conducta abusiva actual de un niño se inscribe en un proceso abusivo mayor. No quiere decir esto que sea causa, que sea algo lineal, ¿no? Causa-efecto, como se diría, sino que es más bien parte de este diagrama familiar. Entonces, situar una conducta abusiva actual en la experiencia que han tenido las figuras adultas es parte necesaria de todo proceso, tanto de evaluación como de intervención. Yo aquí quizá valdría la pena preguntarle sobre un concepto que me parece que casa bien con esta idea de que el síntoma en nuestro niño, nuestra niña o persona adolescente es como el recordatorio familiar de otras prácticas o de otros eventos. Entonces, quizá nos podría usted ayudar a ponernos en en la mesa em, la explicación de lo que significa una sexualización traumática, como un niño o una niña a través de esto que ha vivido modifica sus conductas o prácticas relacionales con otros niños o con otras niñas de su entorno. Perfecto. Es como yo mencionaba un poquito antes en esta conversación, dado que miramos las conductas de todo niño en un escenario, en un contexto, como un curso, ¿no? Como un potencial desarrollo, nuestra experiencia es que pequeñas alteraciones en ese curso del desarrollo o experiencias a veces más adversas, sin duda que van a facilitar determinadas conductas y no otras. Yo en general intento no hablar eh, del concepto o de nociones de trauma, sobre todo especialmente porque a veces nos quedamos en el efecto más negativo que tiene entre los profesionales, pero no miramos la parte de los recursos, la parte de las oportunidades, que también yo creo que es central mirar, reconociendo el daño que se genera en un niño, también tenemos que mirar las oportunidades a partir de esa experiencia. Entonces, dicho esto, lo más recurrente que hemos encontrado es que sin duda que alteraciones en el curso temprano, en la sexualidad, van a generar un niño en pleno proceso de desarrollo hacerse preguntas, a veces más explícitas, a veces menos explícitas, respecto de ¿qué fue esto que pasó? ¿Fue abuso? Como decías tú, no fue abuso. ¿Fue violencia? No fue violencia. Eh, la necesidad inevitable, ¿no? De poder resolverlo. Muchas veces esta manera de resolverlo es la repetición de la conducta, es una manera de intentar abordarlo. Es una manera, que vamos a decir, que no soluciona, a veces vamos a decir una manera más bien que perturba o que incluso como adultos nos va a llamar la atención. Como un niño que vivió una experiencia abusiva, hoy día repite esa experiencia abusiva hacia su hermano o hacia su hermana pequeña. Entonces, nos afectamos, los profesionales somos los primeros que tenemos que tener una mirada, por un lado, como yo decía antes, ni minimizarla, ni sobre reaccionar, pero esas son las respuestas con las que más nos encontramos, ¿ya? Por eso que es importante el entrenamiento en esta área, la formación en esta área, ¿ya? Entonces, ocurre una experiencia,
de carácter vulnerador hacia un niño en su área sexual, ese niño o niña intenta abordarlo. ¿Cómo lo va a abordar? Según cuánto los adultos respondan o no. Si estos adultos han tenido experiencias abusivas, muchas veces no van a ser adultos que van a permitir explorar de una manera sana o abordar de una manera saludable estos contenidos. O los van a reprimir, o los van a castigar, o a veces por el contrario, los van a facilitar. O incluso podría alguien decir, podrían hasta promover, ¿no? Que esto siga ocurriendo. Entonces, a partir de pequeñas alteraciones en ese transcurso, en ese curso, obviamente que los niños son impactados. Es una expresión del daño, finalmente, el repetir la conducta abusiva. No es únicamente una intencionalidad del niño. Muchas veces va más allá de su intencionalidad. Mientras usted decía eso, aquí dibujé este efecto de cuando aventamos una piedra en un estanque de agua. En realidad le sucede a un niño o una niña, pero no se queda en la primera onda, porque ese niño o esa niña expande, repite, como este intento de intentar darle sentido a esto que yo viví en primera persona, eh, pues con las personas que tengo más cerca, que son los primos, los hermanos, los tíos, etcétera. Eh, es todo tal como tú lo mencionas. Este es un tema tan relevante que si no lo miramos desde ese punto de vista, tenemos dos caminos. O vamos a sancionar a este niño, ¿no? Castigar a este niño por esta conducta, o por otro lado, vamos a decirles únicamente víctima de las circunstancias y del contexto. Entonces, es el mismo niño. Lo más difícil de esto es poder ver que es el mismo niño. Yo siempre remarco esta manera de pensar que estamos conversando no quiere decir que el niño que agredió a otro no es responsable de su conducta. Nosotros vamos a decir que es responsable de su conducta. Yo voy a ser muy claro, es responsable de su conducta, pero eso no quiere decir que es responsable penalmente de su conducta. Vamos a responsabilizar al contexto, a la mirada relacional donde esto está, y que él asuma que en función de lo que ocurrió, hay otras maneras también posibles de abordar. Esto es tan importante, Traudy, que muchas veces se pasa por alto, se omite la mirada del contexto, la mirada respecto de lo que permitió y facilitó este tipo de conducta. Yo aquí voy a traer a esto que usted dijo, que trauma, pese a lo doloroso que significa la palabra para la mente y el cuerpo de una persona, llámese niño, niña, adolescente o joven o adulto, usted nos dijo, el trauma también nos otorga oportunidades. Y yo quisiera mencionar que para que más bien estas oportunidades nos permiten alcanzar la resiliencia, pero que esta resiliencia siempre requiere necesariamente la sensación de seguridad en la persona que está viviendo o atravesando este evento potencialmente traumático o traumático en estos casos, en donde para que este niño o niña o persona adolescente o joven pueda alcanzar esta resiliencia, necesita este contexto bien tratante, este contexto que nos valide, que vea a este niño o esta niña, te veo y valido lo que viviste como lo viviste, ¿no? Que se sienta en un espacio de cuidado y de respeto y que se sienta, en México existe una palabra que se llama apapacho, que es Ujú, sí, como, sí, bueno, como un por apapacho. supuesto. Entonces, sentirse seguros, sentirse apapachados, sentirse vistos y validados nos lleva a un nuevo espacio de oportunidades, aunque hayamos atravesado
un evento traumático o de sexualización traumática y a partir de ahí eh, co-construir una vida de resiliencia, ¿cierto? Es muy interesante tu reflexión. Yo voy acompañándote en esa reflexión con otras. A lo mejor voy pensando también, me anoto algunas ideas. Tú decías algo central minutos atrás, que en mi experiencia, yo creo que todos los que trabajamos en esta área de la violencia, finalmente, pues yo definiría que esta es un área de la violencia, ¿no? Uno de los temas centrales es que muchas veces niños y niñas y también los adultos con el tiempo empiezan a repensar esto que les ocurrió. No es casual, no es menor que años después alguna persona diga, esta experiencia que tuve en realidad hoy día le pondría la palabra abuso. Hoy día lo veo distinto a como lo viví. Develaciones de abuso sexual que ocurren en espacios de la consulta 20 años después, 30 años después de que ocurrieron, eh, son frecuentes también. Si lo miramos desde el proceso que vive un niño, siguiendo tu argumento, tu reflexión, ofrecerle seguridad para decir, por un lado, esto que ocurrió, efectivamente le podemos poner un nombre, pongámosle una palabra. Y también a aquel niño que dañó a otro niño. Esto que tú hiciste tiene efectos en otro niño, ¿ya? Y tú eres responsable de la conducta, ¿ya? Tú la desarrollaste. Pero junto con haberla desarrollado, miremos esto, vamos más allá de ello. La experiencia que he tenido atendiendo familias que han vivido experiencias como esta, supervisando procesos donde han ocurrido estos procesos familiares, me hace remarcar esta idea de cómo finalmente el daño, porque es daño el que genera el niño, y el daño para él también, se puede convertir en una oportunidad para la familia, porque finalmente por esta conducta terminamos hablando también del abuso sexual que vivió la abuela, del abuso sexual que vivió la madre y que a la madre nadie le creyó, nadie la escuchó. De hecho, ella no le contó a nadie. Y hoy día se emociona en sesión y lo cuenta. Le da rabia, le da pena, no quería que esto lo hiciera su hijo, le duele mucho, se confunde, todas esas emociones que obviamente surgen en un espacio de terapia familiar, finalmente, dan cuenta de que este es un proceso emocional. Ya, si tú me sigues en la idea, te olvidas de que es una conducta de un niño. Es una conducta de un niño que convocó y trajo otras olas también, ¿ya? Y aquí yo agregaría otra idea que creo no la mencioné antes, Traudy, que es importante. En nuestra experiencia trabajando en esta área hay que unir dos enfoques, al menos dos enfoques. Podríamos poner tres, cuatro, ahora que lo estoy pensando, pero primero es una mirada relacional o ecológica o sistémica. Y un segundo es un enfoque respetuoso de los derechos del niño. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que tenemos que respetar y asumir el daño hacia quien vivió la experiencia abusiva, como yo te decía antes, mayoritariamente una niña. Ella es sujeto de protección, pero quien ha agredido y que es menor de 18 años, también es un niño, también es sujeto de protección. Por eso que no nos hace sentido el llamarlo agresor sexual. Tiene derecho a ser protegido, requiere una intervención desde el Estado, desde el sistema social, para evitar que estas conductas sigan ocurriendo. Y le podemos agregar más enfoques, pero yo me quedo con esos dos, que son los centrales. Si a eso le agregamos la mirada de un continuo del desarrollo psicosexual en la infancia, obviamente que entendemos una conducta en un plano más amplio, en un contexto relacional, pero siempre desde un enfoque de derecho, en el fondo acogiendo su voz, acogiendo su responsabilidad y participación protagónica en estos temas. Qué valioso esto que nos acaba de decir ahora último, porque creo que esa es eh, el resumen de toda nuestra conversación en este primer bloque. El reconocer que pese a que el síntoma está en este niño
o esta niña, en realidad es un asunto que nos compete a todas y a todos en torno a este niño o a esta niña, con esta mirada ecológica relacional, sistémica, eh, respetar y reconocer a este niño o niña como sujetos de derechos, no solo al niño con las prácticas sexuales abusivas, sino a la niña o niño que ha sido violentado. Y esta última parte, la del continuo del desarrollo psicosexual, nos habilita a padres, madres, personas adultas cuidadoras a estar atentas a, de verdad, sí nos enseñan a ser padres y madres, sí nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos a ser personas adultas cuidadoras, pero no necesariamente es la mejor manera de aproximarnos a las niñas y los niños. Entonces, busquemos espacios de reflexión, pero sobre todo espacios de aprendizaje para contribuir al bienestar integral de cada niño o niña o persona adolescente con la que nos relacionamos, sean o no sean nuestras hijas o nuestros hijos, ¿cierto? Así es, sí, yo creo que coincido plenamente. Es como darle un contexto lo más amplio posible y entender que abordar estos temas siempre va a tocar nuestras propias fibras, nuestras propias resonancias emocionales, nuestras propias historias en un tema como este, ¿no? Y que tenemos que estar preparados también para abordar. Tenemos que estar disponibles a revisar nuestra propia historia, nuestra propia sensibilidad. Yo te mencionaba que en general lo que hemos visto y la literatura en el tema nos muestra que los profesionales, los interventores, podemos ser muy útiles, pero también a veces podemos perder oportunidades o no verlas a tiempo. Entonces, el entrenamiento con la propia persona, con la propia historia, nos puede ayudar a mirar claramente cuando muchas veces minimizamos situaciones abusivas o decimos, no, esto se va a pasar o esto no es tan así, o cuando sobrereaccionamos. Y en la sobrereacción, la familia, el propio niño o adolescente nos ve nuestra cara, ve nuestro susto y no podemos seguir avanzando. Ninguna de las dos respuestas es útil para el niño, niña y su familia, finalmente. Importante. Aprender a estar en el justo, a la mitad, en el equilibrio, en Mm. el balance de un polo o el otro. Pues muchísimas gracias por este tiempo de reflexión, sobre todo reflexivo, yo creo. Para mí así fue. Espero que para las personas que nos escuchan y o que nos vean, signifique algo muy parecido a la reflexión. Y si usted no tiene nada más que agregar, ¿le parece si nos vamos al segundo bloque? Por supuesto, ¿no? Yo te agradezco mucho este espacio. Yo también he estado pensando, reflexionando y voy a seguir dándole alguna vuelta a otra idea, lo mejor que podría haber enfatizado más. Pero avancemos, no hay problema. Bueno, en el segundo bloque de lo que se trata es que las personas invitadas nos hagan el favor de proporcionarnos material bibliográfico o algunos recursos en los que podamos ir a profundizar un poco sobre el tema que hoy hemos abordado. Entonces, si quisiera compartirnos algún material o recordarnos la página web en donde podemos encontrar algunos recursos. Perfecto, perfecto, sí. Mira, lo primero es que hay un artículo que escribí, tiene ya creo que 2 años, del 2022, y que está con libre acceso, que está en la página web del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Y si ustedes se van ahí a la página, van a encontrar la revista del instituto y en uno de esos números van a encontrar rápidamente, hay un artículo sobre niños y niñas que han abusado sexualmente de otros niños desde una perspectiva multigeneracional.
que recoge algunas de estas ideas o primarias observaciones que yo he tratado de compartir ahora. Entonces recomiendo ahí a través de esa página acceder al número del año 2022 y van a encontrar esa revista que se descarga en PDF muy, muy fácil. Ahí hay un artículo. También hay otras, ese artículo también se tradujo al italiano, pero vamos a asumir que no hay nadie que quiera leer en italiano si está en castellano. Y también hay una publicación reciente que hemos estado presentando en varias ciudades de Chile, que es sobre niños y niñas que han abusado de otros niños. Y ya es una publicación, un documento de trabajo que está en la página web de la Corporación Opciones, www.opcion.cl. Ahí en la sección de biblioteca, al pinchar van a aparecer varios textos también de libre descarga y van a encontrar esta publicación que es un librito celeste, ¿no? Ahí van a ver el nombre, el título. También lo recomiendo, es más extenso, profundiza algunas de las ideas del artículo y nos abre, yo le diría que es una primera parte a introducirnos en el tema desde una mirada que une el enfoque de derechos del niño con la perspectiva sistémica. Creo que ahí hay suficiente interesante lectura. Actualmente estoy trabajando y estamos trabajando en profundizar algunos temas, sobre todo con conducta abusiva entre hermanos o hacia hermanos. Creo que es el desarrollo que se viene y que podríamos después también compartir. Sería interesante y un gran honor poder entretejer un nuevo episodio en ese tema. Bueno, vámonos al tercer y último bloque, si le parece bien. ¿Sí? En este último bloque de lo que se trata es que las personas invitadas eligen una palabra de un banco de palabras y la intención es que nos ayuden a reflexionar cómo se relaciona con el concepto de buen trato. Entonces, usted eligió la palabra transgeneracionalidad y yo le pregunto, ¿está listo? Estoy listo. Eh, bueno, cuéntenos cómo se relaciona transgeneracionalidad con buen trato. Del conjunto de palabras, que había muchas muy interesantes, eh, lejos esta es la que más me llamó la atención, por varios motivos. Pero lo central que quisiera compartir ahora es que la dimensión transgeneracional, que también hemos llamado multigeneracional, rigor, aluden al mismo proceso, tienen un- una interesante conexión con todo lo que estamos entretejiendo hoy día en este capítulo, con esta idea que me pareció central, ¿no? De cómo generamos intercambio, cómo esto es una colmena, ¿no? Donde todos podemos dar un pedacito y contribuir con un pedacito. ¿Qué puedo contribuir yo? Puedo contribuir únicamente, humildemente, con el sentido de que los procesos humanos, los procesos de violencia también, tienen una dimensión transgeneracional, supera a las personas, habla de procesos. A veces lo transgeneracional se ve como algo que determina la conducta de niños y niñas o de las familias. Y yo lo veo de otra mirada, tú lo dijiste al principio, yo lo veo desde el plano de la prevención. Si hoy día trabajamos poniendo los temas en contexto, diciendo lo que las personas vivieron en su historia y abordándolo, estamos trabajando en la prevención, en generar buen trato, en generar buenas prácticas de intervención. Yo como terapeuta familiar me siento muy cercano de la terapia familiar transgeneracional o multigeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con la familia extendida. Si el niño hoy día nos comenta una experiencia de abuso que desarrolló o que vivió, necesito mirar a los adultos. Y como yo te mencionaba, los adultos han tenido experiencias de violencia y abuso, pero necesitamos ir a una tercera generación. ¿Cómo ese abuelo o abuela escuchó, contuvo o no quiso ver o no quiso mirar esa experiencia? Si podemos generar, y los podemos generar, esa es la verdad, espacios de intervención familiar ampliados,
transgeneracionales, de familia extensa, hay más posibilidades de abordar los temas emocionalmente significativos. Tengo más personas que me pueden ayudar con recursos a resolver los procesos dolorosos. De una experiencia de daño surgen experiencias de crecimiento. Las madres, los adultos nos han dicho y finalmente esta experiencia que les dolió tanto conocer fue una oportunidad para hablar de sus propios temas. No esperaban hablar de sus propias experiencias. Ellos venían a ayúdenme con mi hijo, ayúdenme con mi hija, pero terminamos generando a través de lo transgeneracional una experiencia de buen trato. Entonces creo que por eso escojo esa palabra. Creo que hay que tenerla presente para hablar de buen trato hacia la infancia. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por dejarnos esta última semillita reflexiva. Eh, yo siempre que puedo traigo a colación el modelo Odisea de nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, como estas oportunidades para tener interacciones sensibles, eficaces, afectuosas con nuestros niños y niñas, en donde una de las competencias parentales son las reflexivas, y son estos procesos reflexivos los que habilitan las, las otras competencias parentales que permiten vivir el buen trato a través de la organización de las experiencias. Así que muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por compartir tan generosa y sensiblemente sus saberes y conocimientos en torno al tema. Muchas gracias a ti. Para mí fue una experiencia, mucho intercambio. Es un tema que me interesa, que creo que tenemos una responsabilidad de difundir y creo que por eso para mí es clave el contar con una experiencia donde más personas a lo largo de nuestros países latinoamericanos nos escuchen, nos vean y se sensibilicen, digamos, con este tema, se acerquen a mirarlo desde un punto de vista relacional y con un enfoque de derecho. Creo que eso es indispensable. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a las personas que se conectaron este día al estreno del episodio número 84. Deseamos que este episodio haya resonado con ustedes. Si fue así, ayúdenos a compartirlo con alguna persona que ustedes crean, sospechen que este episodio puede ayudarles a dar un pasito hacia la luminosidad. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmena Fai. Y los esperamos el próximo jueves en nuestra queridísima Colmena Fai. Que tengan un lindo fin de semana, un excelente inicio de mes, porque este es el primer jueves de Colmena Fai que sale en el mes de septiembre. Un mes que para muchos países latinoamericanos representa tantas cosas luminosas y positivas. Así que deseamos que este mes sea un muy buen mes para todos y todas en nuestra colmena. Hasta pronto.